Listo. Buenas tardes, Angie. Bueno, como te había comentado anteriormente, ahora vamos a realizar lo que es la entrevista de los procesos cognitivos. ¿Está bien? Sí. Ok, para eso primero quiero que me digas, ¿tú te acuerdas en qué mes y año estamos? Estamos en el día, no me acuerdo tanto, pero el mes 22 de 09 de 2025. Ya, muy bien, 22 del 09 de 2025. El día no te acuerdas. Creo que es el 22, creo. Disculpa, no me había mencionado. Pero ¿qué día de la semana estamos? 22. Me refiero a lunes, martes, miércoles. Martes. Hoy día martes, ok. Listo. Si te digo, estamos en verano o invierno, ¿qué me dices? Verano. Verano, ok. ¿Dónde vives actualmente? Comunicación. Manuel, Asociación Emanuel, Manzana 2, lote 21. Ok. ¿Sabes cómo has llegado tú al colegio? ¿Quién te trajo? Mis padres, porque me cambiaron del otro colegio porque acá era turno mañana. Ok. ¿Y hoy día quién te trajo al colegio? ¿O tú has venido sola? No, yo me acompañé. ¿En qué? Fuimos de bus. ¿En bus? Sí. Ok. Listo. Últimamente, Angie, ¿has tenido problemas con tu atención? Sí, un poco. ¿De qué forma? De atención, ¿no? Creo que en la forma de que mis padres creen que como ya tengo 13 años ya puedo cuidarme sola y que yo mismo me tengo que arreglar las cosas y qué tal cosa. Y aunque sea así, siento que además necesito un poco de sus opiniones de ellas porque todavía no tengo dudas sobre lo que me pasa a mí. Ok. En este caso tú te estás refiriendo a la atención que te puedan brindar tus papás. Sí. Ok. Y si yo te pregunto problemas de atención, o sea, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, de la nada, estás leyendo un párrafo y como que no captaste el mensaje, no entendiste, o sea, como si no hubieras leído nada y otra vez vuelves a leer el párrafo. O sea, ¿te está pasando últimamente o te ha pasado? Sí, me ha pasado últimamente. En comunicación me ha un poco salido en las pruebas. En la hora de leer, como que ya no puedo, o sea, me distraigo fácilmente o me pongo nerviosa. Y en matemáticas sí, más bien las fórmulas no, pero en la lectura de los problemas, ya sea de los procedimientos, no lo entiendo para nada. Ok, ¿y solamente en comunicación, en el curso de comunicación u otros cursos donde haya lecturas? Comunicación, matemática, temas, no solo esas dos clases. Y cuando estás en tu casa y digamos estás mirando televisión, hay momentos en que estás viendo y de ahí como que te olvidaste de lo que estabas viendo y otra vez te pones a ver. Sí. ¿Sí? Sí. O digamos, estás viendo televisión y de la nada, no sé, ya no entendiste lo que estabas viendo o estás viendo un video y vuelves a retroceder. Sí, me pasa eso eso me pasa cuando yo empiezo a recordar sobre las cosas vergonzosas que me pasaron el día de ayer o hoy y se me olvida de repente y tengo que verlo de vuelta, retroceder a lo que estaba viendo. ¿Eso te pasa seguido? Sí. A ver, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te pasó? ¿Sobre la televisión o sobre un libro o sobre algo? Sobre ayer. Ayer. Sí. ¿Y en qué momento? Sobre la hora de hacer mis tareas de trabajo, estaba un poco desconcentrada y tuve que volverlo a hacer y ver qué tenía yo que hacer. Porque hace rato, unos momentos, tuve un problema con mi papá porque le había respondido de mala manera. En vez de decirle papá, decirle aunque fue por mi equivocación, no quería hacerlo equivocadamente. Por eso mi papá ya me había reprendido por quinta vez, creo, que por qué era así, tal cosa, y que si no lo hacía ya iba a hacerlo a la fuerza. Ok, y tú estuviste pensando en eso mientras estabas haciendo tu tarea. Sí. Y entonces por eso estabas distraída. Sí. Entonces, eso también te pasa, o sea, ¿sueles pensar en cosas que te pasan en el día a día y por eso te distraes? Sí. Ok. ¿Y hoy día en el colegio te ha pasado? Ahorita mientras hago una actividad. Ajá, hoy día, bueno, no se han realizado muchas actividades,
Pero en alguna actividad te ha pasado. Sí, quizás. En la hora de que un compañero me está hablando y yo estoy pensando en otra cosa, que es de las otras veces, las vergüenzas que pasé el día de hoy y ahora que me parecía muy vergonzoso y lo estaba recordando y después tuve que volverle a decir a mi compañero si me podía repetir lo que decía. Ok. ¿Tú a qué le llamas esas cosas vergonzosas? A cosas que cuando personas me ven a la cara que hago algo mal, o sea, por ejemplo, cuando me caigo o algo y las personas me ven y la profesora me regaña por eso, o cosas así. Por ejemplo, ¿hoy día te pasó algo así? ¿Una cosa vergonzosa? O sea, para mí lo vergonzoso fue que un compañero me había pegado por accidente con el globo y mis compañeros me habían visto y para mí me parece vergonzoso. ¿Eso te pareció vergonzoso hoy día? Ok. ¿Y tú se lo dijiste? No se lo dije porque ese compañero es muy un poco grosero. ¿Y tú estuviste pensando de eso todo el rato? Sí. Ok. Entonces, digamos, acciones que puedas hacer tú, acciones que otras personas puedan hacer de ti, para ti son cosas vergonzosas. Sí. También acciones de tu papá, o sea, acciones en casa son cosas vergonzosas, o eso ya no son cosas vergonzosas. No del todo, pero si me equivoco en hablar algo, sí. Ok. Por ejemplo, si tú estuvieras en el salón y digamos estás leyendo una lectura en voz alta y tú te equivocas en leer una palabra y lo lees mal, ¿eso sería algo vergonzoso para ti? Sí. ¿Y estuvieras pensando en eso durante bastante tiempo? Sí, bastante tiempo diciendo que los demás capaz me mirarían como si yo no supiera leer ellos. Ok. Entonces, básicamente te estás desconectando en varias situaciones, ¿cierto? Sí. En especial de tu atención. Ok. ¿Alguna vez, Angie, te has sentido como si no fueras una persona real? O sea, como si tú no existieras, si que tú no formaras en realidad parte de este mundo. Sí, a veces siento eso, hasta en mis sueños, o sea, múltiples veces tuve el mismo sueño que era como si estuviera pasando otra cosa, o sea, como una galaxia, fuera puro negro y blanco. Y todo se movía, yo iba en una dirección recta donde nadie estaba, solo miraba una dirección, no podía mirar a los otros lados. Y uno de esos 5 sueños, había soñado que mientras estaba ahí podía mover mi cabeza y al girar mi cabeza para arriba había visto como una cara de un diablo o algo así. ¿Ya? Solo la cara. Y eso siempre pasa. Sí, o sea, cuando estoy despierta me digo a mí misma de por qué existe o por qué existe el mundo y quién creó. O sea, me auto pregunto cosas que ni siquiera sé las respuestas, pero igualmente me pregunto. Ok. ¿Tú sientes que, o sea, también has sentido como si vivieras parte de un sueño, como si todo fuera un sueño y no fuera real? Sí, a veces quisiera que fuera solo un sueño todo lo que es. Que tuviera que regresar a mi edad, que eran los 8 años y 7, que era la edad donde al menos era un poco de feliz. O sea, ignoraba todo lo que pasaba alrededor de mí. Ok, pero entonces tú quisieras que fuera como un sueño, pero no sientes que vives en un sueño. Sí. Ok. ¿Alguna vez has sentido que, digamos, el mundo es algo irreal o es una imitación de la realidad? Sí, yo siento que todo es una imitación y quizás solo estoy viviendo una simulación que creó algo. Ok, ¿por qué? No sé, o sea, no me explico cómo pasan cosas irreales o de cómo yo puedo pensar cosas así o cosas, o sea, yo me pregunto de todo, o del por qué nos crearon eso. O sea, yo me Preguntas, muchas preguntas acerca sí, hasta de... en mis sueños me pregunto de por qué sueño así. Ajá, de tu sueño. ¿Y alguna vez le trataste de buscar una explicación, indagaste? Sí, quizás. Y me salía un poco curioso, pero nada resolvió las preguntas que yo tenía algunas veces. ¿Y cada vez que sueñas eso, lo sientes como pesadillas o cómo lo sientes tú? Yo despierto con dolores de cabeza en la noche. Esas pesadillas, o sea, despierto, o sea, cuando grito que quiero salir de acá de mi sueño, me empieza a doblar dentro del sueño la cabeza. Y como que y después todo se desvanece y despierto en la noche con dolor de cabeza y un poco sudada.
¿Pero cada vez que tienes ese sueño o con todos los sueños? Cada vez que tengo ese sueño, Ese sueño. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste ese sueño? hace una semana, Hace una semana. ¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste ese sueño? desde hace 2 meses desde que empecé a Caspón, que en abril, En abril. sí. ¿En abril empezaron acá las clases? ¿En abril empezaron las clases? No, en marzo. En marzo. Ah, ok, pero desde abril tú ya empezaste a tener esos sueños. Abril, los últimos días. En los últimos días de abril. Pero digamos, era muy seguido, digamos, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, toda la semana. ¿Cómo era? Una vez al mes. Una vez al mes. Sí. Entonces, y la última vez fue hace una semana. Sí, Ok, y despertaste igual, sí, con dolor de cabeza y sudando. sí. ¿Y le has comentado eso a tu mamá o a alguien? No, porque mi papá y mi mamá, o sea, mi mamá se preocuparía y diría, ¿por qué es eso capaz de soñar? Pero no creo que tanto, solo hubiera dicho, ah, ya. Pero mi papá más bien se hubiera burlado y dicho, no, pero no es nada serio. Así, o sea, mi papá lo trata como si nada fuera serio y que yo misma me tengo que hacer las cosas así. ¿Y después de eso vuelves a conciliar el sueño fácilmente o ya no puedes dormir? Sí, sí sigo durmiendo porque ya no me importa tanto, porque dentro de esos sueños no siento miedo, o sea, no me causa ninguna reacción, solo me da ganas de salir y listo. Ok, ¿la primera vez que lo soñaste tampoco te dio miedo? No, ninguna de esas veces que soñé eso, no me dio miedo. Ok, entonces solamente te levantas así y luego te duermes. Sí, me levanto así con dolor de cabeza, pero igualmente. Te vuelves a dormir. Sí. Ok. Y esos días de casualidad que te suelen pasar, por ejemplo, hace una semana cuando pasó el sueño, ¿a qué hora habías dormido? Hace una semana, de esa, cuando me pasó eso, Ajá, había dormido como a la hora normal, a las 9, ya. sí, ¿Y te levantaste a qué hora por el sueño? a las 6. ¿En 6 de la mañana? Sí. ¿Con el sueño? ¿O antes? A las 9 me dormí y me desperté a las, por ahí, que debe ser 4:30, debe ser. Me desperté y después me volví a dormir de frente y después desperté en la mañana que me hice sin foto por mi alarma. Ah, ya. Ok. Listo. Ahora, ¿tú crees que algunas personas han cambiado su aspecto? O sea, por ejemplo, ¿te parecen irreales? Como por ejemplo, no sé, luego llegas a verlo y como que han cambiado, que son otras personas, no son ellas mismas. No sé, capaz son extraterrestres o cosas así. Sí, quizás un poco. En el aspecto que cuando veo a mis compañeros veo que quizás fueron de otra forma y algo así, y veo un aspecto un poco cambiado a lo que eran hace unos meses y que por qué eran así, porque cambian tan rápido. A comparación que vi que parece que el tiempo se me detuvo. Ok, listo. ¿Alguna vez, Angie, has oído ruidos o voces estando en un lugar pero en realidad no había nadie, solamente lo escuchaste? Desde pequeña, o sea, no ruidos, o sea, quizás que voces que me llamaban a mi mamá y así, y cuando era pequeña veía sombras, siempre he visto sombras, hasta cuando estaba sola siempre había visto sombras, siempre me aterraba y miraba todo, porque por eso no quería estar nunca sola en casa, porque siempre por alguna razón en las ventanas veía sombras, hasta cuando tenía unos 7, 8 años siempre veía sombras también, o sea, como si me persiguieran. Por eso tampoco podía ir al baño sola porque atrás sentía que algo me perseguía. Ok, ¿y actualmente también lo sigues viendo? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una sombra? O sea, pues sí solo en mi casa, en la escuela no, pero sí, en la mañana había visto que si algo me persiguiera. ¿Hoy día en la mañana? Sí, Eso fue la última vez. sí. ¿Dónde estabas tú en tu casa? Eso en el pasadizo, En el pasadizo, ¿yendo para dónde? yendo para el baño. ¿Estabas de tu cuarto o de la sala? ¿De tu cuarto yendo para el baño? Sí. ¿Y ahí tú qué sentiste? Sentí por una razón, aunque la luz estaba prendida, pero sentí que algo me perseguía por detrás y que me daba cosquillas. Y por eso algunas veces tengo la costumbre un poco a temblar cuando estoy en casa. Ok, ¿y de ahí entraste al baño corriendo o seguías caminando? ¿Cómo Solo estabas? seguía caminando mientras no quería mirar atrás porque sentía que algo me perseguía.
Ok, y eso te suele pasar generalmente estando sola en tu casa. Sí, estando sola con mis padres, igualmente me pasa. Ah, igualmente. Sí. Pero entonces tú sientes que hay sombras que te siguen o algo detrás, ¿solo en el pasadizo o en cualquier parte de tu En casa? cualquier parte de mi casa, en las ventanas, siento que algo me ve, siento que algo me persigue. Que las ventanas están tapadas. Están tapadas y aunque no estén tapadas o sí están tapadas, igualmente va a estar. Ok, ¿y se lo has dicho eso a tu mamá o a alguien? No, porque la otra vez lo que le conté, igualmente mi mamá no le tomó importancia y mi papá lo tomó como si fuera nada. Ah, ya, ok. Y aparte de las sombras, ¿alguna vez has escuchado una voz también o solamente lo que me dices que llamaban a tu mamá? Voces, solo escuchaba las voces de mi mamá, quizás, o la voz de mi mamá que me decían que Angie ven, nada más. Pero, ¿por qué eran voces para ti? O sea, no, tu mamá no era la que te llamaba. Mi mamá me llamaba por su voz, Ah, ya. pero cuando yo respondía, nadie me respondía y después le decía a mi mamá si me llamase y después ella me decía que no. Ah, y eso también en tu casa. Sí, Ok. Y entonces lo de las sombras también es en tu casa. sí. Pero acá en otras áreas, en otros lugares, ¿te ha pasado eso o no? Quizás un poco, cuando voy sola, no sé, siento que algo me persigue o algo me ve, aunque ni siquiera está nadie. Cuando yo voy al baño, pido permiso al profesor. Cuando vas al baño, digamos, si pides permiso por solo, el baño suele estar solo, a veces, vacío. Solo a veces. Ajá, y digamos, si alguna vez tú vas al baño vacío o has ido al baño y estaba vacío, ¿has sentido esa sensación? Sí, un poco sí. Ok, ¿y qué haces en esas ocasiones? ¿Tratas de hacer tus cosas rápido y salir o Sí, qué? cosas rápidas. Ok, listo. Entonces me dices sobre las sombras, ¿cierto? Sí. En ciertas situaciones. La primera vez de las sombras, ¿cuándo fue que se presentó? Quizás desde los 8 años. Ok. Y la última vez fue hoy día. Ok. ¿Es durante casi todo el día, Sí, casi todo el día. pero en casa? En casa y un poco en la escuela. ¿En la escuela solamente pudiera ser en el baño o en otras áreas también? No solo cuando estoy sola, cuando Ah, no hay solo nadie. cuando estás sola. Sí. Ok. ¿Alguna vez también has tenido, aparte de las sombras, o sea, has llegado a ver alguna silueta Sí, de una persona? Me acuerdo que una vez cuando estaba sola, veía como si alguien se acercara, pero nadie era. Cuando abrí la puerta nadie estaba, o sea, era una figura grande, no era como la de mis papás ni nada, ni la altura, era más grande. Yo había visto cuando tenía 8 años y no había nada. También, ¿cómo se llama? Hace unos meses también había visto como sombras, una sombra en la ventana, pero en serio se movía y por alguna razón su cara se giró y me vio otra cosa, pero solo era su sombra, pero igualmente me aterró y le conté a mis padres y me dijo que si algo pasaba que solo llamaran desde mi celular a la habitación de mis padres o algo así, porque era en la noche también. O también escuchaba pisadas en los pasadillos de mi casa y nadie estaba. O sea, sí estaban mis padres, pero estaban durmiendo. Yo escuchaba pisadas o pisadas que eran fuertes o algo así, pero no estaba ni en el pasillo porque eran de la noche o algunos silbidos, quizás. Eso debe pasar ocasionalmente un poco. O sea, de las pisadas y los silbidos suele pasar raras veces o más. Raras veces. O uno más que otro. Uno más que otro, sí. A ver, ¿cómo? O sea que pasan al menos una vez a 2 meses o algo así. Lo de las pisadas y los silbidos. Pero las sombras sí es todos los días. Todos los días hasta cuando estaba en Chile me pasaba eso. Ok. Sí, me comentas desde los 8 años. Sí. Está bien. ¿Alguna vez también has sentido como, digamos, sensaciones extrañas? Como por ejemplo que alguien te toca pero no hay nadie. O bueno, a ver, alguien que te toca, por ejemplo, tú sentiste que alguien te tocó el hombro, pero no había nadie cuando volteaste. Sí, quizás sí, porque hay algunas veces que, o sea, sin que nadie me haga nada, mi cuerpo tiembla como si mis hombros me temblaran o algo así, y me da una vibración rara. Y cuando pienso eso, bueno, al ver mi hombro no hay nadie me toca nada. ¿Eso dónde te pasa? ¿O dónde te suele pasar? En el hombro o raras veces
no sé, cualquier lugar, pero ocasionalmente me pasa en la escuela. En la escuela. Sí, en la escuela, pero ocasionalmente, no tanto, pero igualmente sí. ¿Y alguna vez has sentido como que sentías que había hormigas en tu cuerpo, no sé, dentro que tú no podías sentir? Sí, sí. O que se subían, pero en realidad no había nada, pero tú sentías que se subían insectos o cosas así? Sí, sí, yo más le pasa en mis piernas. En mis No. brazos no, pero en mis piernas sí, o sea, me debilita y no tengo ganas de mover mi pie esos ratos. ¿De qué forma? A ver, ¿cómo sientes? De que, o sea, como si tuviera muchas cosas más que no puedo, porque, o sea, siento como si toda mi pierna se rellenara con algo y que no pudiera moverme y al mismo tiempo se me diera cosquillas, y cada vez que me muevo me da cosquillas demasiado. No es como un calambre, Es como un calambre. es diferente. Sí, O sea, como que sientes que tu pierna te pesa mucho, pero tú sientes que hay algo alrededor de tu pierna para que te pese. sí, que como si algo me picara demasiado. Una picadura que cuando hace un poco le muevo ya me empieza a picar demasiado. Ok, lo que sientes es picaduras o como hormigueo o Sí, como, hormigueas. como hormigueo. Sí, O sea, como que de la nada sientes que hay hormigas, algo así. sí, Ok, y eso te causa picazón. sí. ¿Y eso qué haces cuando te suceden esas cosas? No solo lo dejo pasar porque primero empieza con empezarme a doler, como si todo estuviera el peso. Después empieza con que todas mis piernas se empiezan a inflar y después como que no sentía ni bien nada. Después empieza a dolor fuerte y no puedo. Ok, a ver, vamos a parar un ratito. Listo, ahora sí. Bueno, continuando ahora sí, estábamos hablando justamente del hormigueo que estabas sintiendo bajo tu piel, ¿cierto? O sea, pero en especial en tus piernas. ¿Era cuando tenías algún curso en específico? Quizás algunas veces, pero casi siempre pasaba siempre en mi cuarto cuando estaba solita, pues hacía mi tarea y cuando ya era de la noche me empezaba a hacer tipo así, o sea, que me empezaban con las piernas así, o cuando hablaba con mis padres así. ¿Solo en las noches? En las noches, en los días, en cualquier momento de la en la casa. En la casa, solo en la casa. ¿En el colegio? Ahora que lo recuerdo, 5 veces me pasaron también en el colegio. Solo fue cuando estaba en la pizarra un poco, o estaba exponiendo casi que todo. Ajá. ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó eso? En el colegio, No, o sea, la primera vez que sentiste un hormigueo. O sea, ¿en qué situación, en dónde estabas? más que todo. Me pasó cuando yo estaba haciendo deportes. Creo que en esa vez estaba en la academia de vóley, pero ya no lo sé, pero igualmente sí. Me daba hormigueos cada vez que lo hacía. ¿En la academia de vóley empezó? Sí, Ok, este año. sí. Este año en marzo. Ok. ¿Y tú te asustaste cuando pasó eso? No me asusté porque, no sé, o sea, sabía que capaz no era normal, pero igualmente me sentí normal, o sea, no sé nada que cuando cada vez que caminaba me empezaba a hacer eso, pero no. Ok. Generalmente, digamos, a la semana, ¿cuántas veces te llega a suceder? 3 veces a la semana. ¿Y cuándo fue la última vez que te pasó? Hace 2 días, el día domingo, sí, el domingo me pasó y era cuando yo estaba viendo a mi papá a cortar unas telas y ahí justo me estaba empezando a doler, pero no le dije nada a mis padres. Ah, ya no le dijiste. Entonces, en tu casa, ¿cuándo fue la primera vez que pasó? La primera vez que pasó fue no me acuerdo mucho, pero creo que fue en la noche. En la noche. Sí, Otra vez cuando ya era de noche, ya te ibas a echar. sí, sí. ¿Y en el colegio? En el colegio me pasó cuando estaba exponiendo en el área de DPCC. DPCC. Ok. ¿Crees que eso del hormigueo que empezó tenga que ver con lo que pasó anteriormente cuando salías allá a exponer a la pizarra cuando estabas en quinto y sexto grado? Realmente me pasaba lo de sonrojar, no, o sea, mi cara volvió a ser roja y sudar y empezarme a doler los pies y eso, pero no me pasó a lo que me pasa ahora. Solo me pasó recién cuando llegué acá.
Ah, solo pasó acá mayormente. Ah, ok. ¿Y tú crees que hay algún motivo por cual ha pasado o simplemente apareció de la nada? De la nada, creo. De la nada. Sí. Ah, ok. ¿Alguna vez, aparte de lo que me dices que has visto, has oído ciertas ocasiones y bueno, estás sintiendo, has sentido también algunas veces olores o sabores extraños que digamos no podías explicar? A ver. No sé, de la nada estás en tu cuarto y hueles algo pero no había nada. No, ¿No? no. Listo. Ok. ¿Tú has sentido desde lo que tú llegas a ver? ¿Crees que lo puedes controlar? ¿Crees que puedes decir, ok, hoy día no quiero ver ninguna sombra? No lo puedo controlar. Y lo mismo también con el hormigueo, No, tampoco. O sea, me pasa como si nada en cualquier momento. en cualquier momento. Sí. Ok, ¿crees que no es algo que puedas tú controlar? ¿Y has tratado de evitarlo? Como por ejemplo, no voy a salir de mi cuarto para no ver nada, o no sé, haciendo cosas para evitarlo. Pero lo de las sombras y eso no, más bien nada, porque ya sabía que iba a pasar, porque siempre que esté solo o estoy en un lugar oscuro yo sola o con luz, no sé, en cualquier parte, sí o sí voy a caminar, pero no me importa mucho las sombras, aunque sí las pueda ver un poco y aunque las pueda sentir. Más bien lo de los hormigueos, más bien solo para, no intento calmar que no pase, sino que un poco se sienta un poco más liviano, no moviendo mi pie que pasa eso. O sea, izquierdo derecho, trato de no mover. Ah, ok. Listo. ¿Te parece a veces que en tu mente hay pensamientos que no son tuyos? Como por ejemplo, tú estás así y de la nada vienen pensamientos a tu cabeza que tú no querías que vengan. Sí, quizás sí. ¿Cómo? Del cómo que pienso en esos momentos. Ajá, por ejemplo, o sea, ¿cómo es que vienen esos pensamientos? ¿Cómo tú crees que vienen? De la nada también, o sea, todo me pasa de la nada. Sí. ¿Y en qué momentos o qué situaciones? En situaciones que quizás estoy echada en la cama y me hago el celular un poco porque, o quizás cuando hago mis tareas y eso. Ok, pero ¿cómo son ese tipo de pensamientos entonces? Son como tipo que recuerdo lo que no debía hacer o quería reparar en esos momentos, aunque ya era tarde para hacerlo porque ya había madurado. Ok, es muy diferente a los pensamientos de vergüenza que te suelen venir. Sí, Son diferentes pensamientos. sí, Ok, pero entonces, ¿los pensamientos de vergüenza se te vienen cuando te distraes o también vienen a tu cabeza? sí. Y lo otro vienen cuando estás haciendo qué cosas. Cuando por ejemplo estoy haciendo tarea en clases o tarea en la casa. Digamos, estás en el salón sentada y de la nada empiezan a venirte pensamientos que no son tuyos. Sí, Como de, ¿pero por qué estoy pensando esto si ni siquiera debería pensar? sí, ¿Sí? sí. Ok. ¿Tú crees que alguien introduce en tu mente pensamientos o te obliga a pensar cosas extrañas? No, Ok. ¿A ti te parece a veces que lo que piensan tus pensamientos son públicos? Como por ejemplo, no sé, te pones a pensar algo y luego dices, ay, me pueden estar escuchando, no sé, o sientes que las personas van a saber lo que estás pensando. sí, mayormente me pasa en clases. ¿De qué manera? De la manera que a veces quisiera gritarles a todos mis compañeros porque me hartan demasiado y capaz siento como si lo estuvieran escuchando. Ellos estuvieran escuchándote. Ese pensamiento también donde me dijiste que querías a veces como golpearlos, ¿tú crees que ese pensamiento también te escucha? No, Solo el otro. Sí. Ok. Entonces, ¿tú crees que pueden ser oídos por los demás? Sí. ¿Y alguna vez has tenido como decir, no, no voy a pensar eso, capaz me van a oír o no Sí. sé? Sí, eso es lo que a veces digo cuando pienso en eso. Ok. ¿Últimamente te has sentido más preocupada de lo normal? Sí, quizás sí, un poco sí. ¿Y por qué? Porque mis padres creen que yo debería controlarme yo solo de lo que pienso, lo que tengo que decir, que ya estoy un poco más grande y que yo debo tomar mis decisiones y que no debe hacerlo ellos y tal cosa. Aunque yo quisiera que no fuera así, o sea, no quisiera que algunas veces me dijeran algo para que me tranquilice de lo que yo hago o algo así, pero mi mamá me entiende, pero mi papá en ningún caso no me entiende tanto. Ok.
Ok. ¿Te estás preocupando, crees, más de lo necesario de los problemas que estás teniendo? Quizás un poco sí. ¿Por qué crees eso? No lo digo porque yo creo que estoy pensando mal, sino que pienso que mis papás como mucho me han llamado la atención, sino que no me voy a preocuparme por esta cosa. O en la forma que mi papá se enoja conmigo, demasiadas veces me decía o algo. Ok. ¿Y es el único problema que te está preocupando ahora? No, también de muchas cosas, como por ejemplo de cuándo será la próxima vez que capaz mis papás se griten entre ellos por mi culpa, o qué próximo error voy a hacer para que mi papá se enoje de vuelta, aunque yo no quiera, o que no, o que mi papá, yo me equivoque en una palabra y mi papá ya me empiece a gritar como siempre. Ok. Los problemas que me dices generalmente son los que ocurren en familia, con tu familia. ¿Son los únicos problemas? Sí, un poco en lo académico, aunque mis papás me dicen que no me preocupe tanto eso. Ok, entonces ahora más te preocupa más por cosas que puedan pasar en casa. Sí. Ok. ¿Tiendes a pensar en cosas desagradables Sí, quizás me acuerdo de alguna vez. o en desastres? Como por ejemplo, como me comentas, ¿no? ¿Qué va a pasar después? O sea, tiendes a pensar como que, ay no, mañana capaz voy al salón y capaz otra vez me van a dar otro como el globo, o mañana capaz me voy a caer, capaz mañana me va a caer mala comida, o así, pensar en cosas desagradables que puedan venir a futuro, no que puedan ser ahora. De futuro sí, Ajá, sí, eso me desastres. preocupa más. Me preocupa del que a veces pienso del por qué o cuándo va a ser la próxima vez que malogre la armonía en casa de mi familia en un momento y de vuelta empiecen a gritarse entre ellos, o mi mamá me empieza a defender y mi papá se empieza a enojar de vuelta, o cosas así, o el momento de que alguno de mis compañeros me haga enojar de vuelta y quiera, no sé, insultarles. Ok, entonces sueles pensar en eso. Sí. Cuando hay algún punto, ¿crees que estás, no, espera, a ver, primero, ¿crees que estás pensando durante todo el día, tu cabeza está pensando algo? Mayormente sí. ¿Y crees que hay algún momento en el cual cuando te pones a hacer algo ya dejas de pensar? Sí, cuando ya me pongo a hacer algo, quiero pensar sí en eso, pero cuando ya empiezo a hacer algo como hacer un equipo entre mis compañeros y hacer la tarea, ya se me empieza a olvidar un poco de eso. Como que tu cabeza deja de pensar. Sí dejo de pensar y me empiezo a preocupar mucho de mis compañeros, porque mayormente quiero hacer un buen equipo para que no hacer un mal trabajo. Ok, en tu cabeza tú crees que llegas a pensar mucho, o sea, sientes que tienes muchas ideas que no paran Sí. o están más ordenadas. Y que no paran. Que no paran, Sí. o sea, sientes que hay muchas ideas en estos momentos Sí. y están durante todo el día Más o menos. y las ideas que sientes están, digamos, también cuando haces algo o ya desaparecen cuando dejas de hacer algo. Cuando hago algo, desaparece. Desaparecen. Sí. ¿Por ese lapso de tiempo o ya por bastante tiempo? Por ese lapso de tiempo, después ya empiezo a recordarme cuando ya estoy yo sola y estoy haciendo propiamente yo algo sola. Entonces empieza mayormente cuando tú estás sola. Sí. Por ejemplo, en el salón ahora que estás rodeada de tus compañeros, ¿aparece? No, ya se me empieza un poco a olvidar y empiezo más bien a recordar sobre el por qué estoy en ese salón. Ok. Hay ocasiones en que, digamos, sales de casa y, digamos, dices, "Ah, se me olvidó la llave, creo, o creo que se me olvidó apagar esto, o creo que se me olvidó apagar el otro". ¿Sueles hacer esas cosas o no? No, Ok. Y también hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, sueles realizar una acción muy seguida, como por ejemplo, tocas algo, no, tengo que lavarme las manos, no, tengo que hacer esto. sí, cuando yo estoy empezando a querer ayudar a mis padres, me recuerdo que quiero lavarme las manos primero, o capaz se me olvidó ordenar un poco mi habitación, o capaz dejé botado algo. Ya. Solamente en esas situaciones. Y cuando ves, digamos, algo desordenado, por ejemplo, en el salón y ves que hay algo que está mal puesto, como por ejemplo así,
¿Te da las ganas o la intención de acomodarlo? Sí me da la intención, hasta me empieza a doler un poco la cabeza, aunque mi habitación está peor de esta cosa, está desordenada mi habitación. Y ya intento ordenar casi siempre, pero casi no funciona. Ya me empiezo a frustrar diciendo, ay, no quiero mover un poco mi habitación, tal cosa, pero no puedo porque no tengo la fuerza para hacerlo. Pero cuando pasa eso en la escuela y tal cosa, ahí sí quiero ordenarlo, no sé, me da ganas. Cuando sientes que hay algo que no está en su lugar o cosas así. Sí, o cosas que cuando está un lápiz chueco. Eso te pasa en el colegio. Sí. ¿Y en tu casa? No, No, solamente aquí. sí. Ok. ¿Y solamente con un lápiz o con varios objetos que estén mal? O O varios cosas? objetos, o cuando un estuche no tiene tus lápices y eso. Ujú. Ok, listo. Solamente con los objetos. Sí. Ya está. ¿Alguna vez también has sentido como que, por ejemplo, has sentido situaciones donde sentías mucha ansiedad? En ocasiones que tengo que exponer, si me da ansiedad diciendo que capaz se me va a olvidar algo, aunque sí, cuando empiezo a exponer tal cosa, me dijeron métodos de tal cosa, pero al intentarlo me da vergüenza porque así que solo así o sí no me va a dejar hacer eso, o así, pero no, me da vergüenza y se me empieza a trabar lo que quiero decir y me pongo más nerviosa de lo que soy. Ok, listo. Solamente en el salón, cuando vas a exponer. Sí, o quizás cuando mis papás empiezan a revisar mis calificaciones. También. Está bien. Listo. ¿Sientes que alguien está intentando hacerte daño o envenenarte? ¿Sientes que hay personas que, digamos, conspiran contra ti, o sea, que quieren hacerte daño en algo? No. No. Ok. ¿Actualmente crees que, digamos, puedes llegar a querer o amar a una persona que ni siquiera sabes o no te conoce, como por ejemplo un famoso? Rara vez me pasa eso, pero casi nunca. Ok. ¿Sientes a veces que hay algo que te controla? Que te controla que hagas cosas malas o cosas así a pesar de que tú no quieres? Sí, quizás sí, o sea, me siento a mí misma, me da presión, o sea, yo misma me presiono a hacer algo, aunque al final siempre me avergüenzo por algunas cosas, o sea, a la hora de hacer poemas y eso, yo me empiezo a dar la vergüenza que antes dije que sí lo iba a poder hacer, pero al mismo tiempo cuando yo empiezo a hacer, me gana la presión y yo no puedo. Ok. Pero entonces no es como que alguien te obligara. Sí, Entonces es por ti misma la presión que tú estás sintiendo. sí, por mí mismo. Ok. ¿Listo? ¿Tiendes a sentir culpa o vergüenza de ti misma? Sí. ¿Por qué? Porque culpa y vergüenza por mí será porque cuando no puedo entrar a un concurso que la profesora elige y todos me empiezan a decir, pero ay, tú no sabes demasiado y todo eso, y me empiezo a preocupar más porque de lo que la gente dirá o que mis padres dirán si se enteran que yo no pude entrar a ese concurso que todos habían esperado. Ok. ¿Tú crees que debes ser castigada por ese tipo de cosas? Sí, ¿Por qué? porque si no, pero estoy defendiendo a mis padres porque ellos piensan que soy inteligente y tal cosa, aunque no lo soy, pero igualmente ellos piensan y no quiero decepcionarlos en ese aspecto. Ok. ¿Tiendes a, digamos, a evitar hacer cosas por algo que ha pasado en el pasado cuando las hiciste y ahora como que ya no las quieres hacer por miedo a algo? Sí, por el poema que una vez les dije, comenté sobre una ocasión que esa, por el poema o por inglés, que la otra vez no me escogieron en un concurso y ya desde ahí empecé a no participar tanto en las clases y en comunicación también. Ah, ya no quisiste participar. Sí. Ok. Ok, me comentas que sientes a veces también que tus pensamientos se amontonan muy rápido y están como acelerados.
Y es que se suelen detener solamente cuando llegas a hacer algo. Sí. Ok, pero solamente están acelerados, o sea, tú no sientas como que tus pensamientos vienen lento, te demoras en pensar algo, cosas así. Sí. ¿Está bien o no? Sí, también. A ver, por ejemplo, o sea, ¿crees que te cuesta mucho trabajo pensar? Sí, también mucho trabajo. Más en pruebas que me pongo nerviosa y no puedo procesar tan rápido las pruebas. Al ver un poco una hoja de mi compañero me doy cuenta que alguien está más rápido que yo y mientras yo estoy más lento. Ok, porque sientes que las ideas demoran en venir a tu cabeza. Sí. Ok, entonces, ¿de qué forma pudieras explicar que a veces las ideas se demoran en venir, pero a veces las ideas son muy rápidas? En el aspecto que cuando no lo puedo explicar, no, tampoco sabría cómo explicarlo tan bien. Ok, pero ¿cuál es lo que digamos, está más predominado? ¿Que las ideas se demoren en venir o cuando las ideas, digamos, son tan rápidas y a veces no las puedes Cuando controlar? las ideas se demoran en ir a la cabeza. Eso es lo que más predomina Sí. que lo otro. Sí. Ok. ¿Sientes también a veces que de pronto tu cabeza o tu mente se queda en blanco Sí. y como que no puedes pensar? Sí. Así quisieras pensar. Sí, solo quisiera pensar eso, tener un espacio donde yo piense solo en lo que estoy haciendo en la actualidad. Ok. Listo. Ok. Si yo te dijera en qué se parece una manzana y un plátano, ¿qué me responderías? Que ambos tienen ese medio, lo que tiene medio, la manzana, ¿cómo lo puedo decir? Cuando la arrancas tiene medio palito. Igualmente el otro medio el plátano, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si yo te dijera que en qué se parece una manzana y un plátano? Yo te puedo decir que son una fruta. Que ambos son fruta. Ahora, si yo te pregunto en qué se parece lo que es un coche y un auto, no, un coche y un barco. Que esos mismos son autos, las personas lo usan para transportarse. Ok, son medios de transporte. Ok, ahora si yo te preguntara que me explicaras o qué puedes entender tú del refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que yo entendería sobre eso, que primero haz lo que te piden, después hagas al último lo que sientes fácil o lo que quieres hacer tú. Ok, sí. Listo. Y ahora si te pido que me expliques el refrán, el perro que ladra no muerde, ¿qué entenderías tú de ese refrán? Que la persona más mala quizás no esconde algo malo y quizás es buena, aunque tenga cara de malo. Ok, listo. Angie, ¿qué tal te encuentras de estado últimamente, en tu estado de ánimo? Si yo te preguntara, ¿cómo es tu estado de ánimo hace 3 meses? ¿Qué me pudieras decir? De mi estado de ánimo hace 3 meses, ¿cómo era? Desde hace los últimos 3 meses. O sea, me preocupaba o me daba presión de lo que yo hacía o no podía lograr para que mis compañeros o mis padres no me miraran mal o no se preguntaran el por qué no logré eso. Ok, y hace 3 semanas, ¿cómo era? Sí, era lo mismo, aunque ya no tanto porque se me bajó un poco el ánimo al ver que yo no podía entrar a concursos que capaz pensé que podría entrar gracias a mis profesores. O sea que lo que era antes ha bajado tu ánimo más. Sí. A ver, digamos hace 3 meses, tu ánimo del 1 al 10, ¿en dónde estaba? Al 10, 4. Y ahora, hace las últimas 3 semanas, 6. Ok, entonces, con tu estado de ánimo, digamos, ¿a qué me puedo referir? A ver, si yo me refiero a tristeza, ¿has estado últimamente triste? Más que todo preocupada, triste no vamos a poder decir. Más que todo preocupada. Sí. Ok. ¿Y has estado feliz? No, un poco. Aunque sí estoy feliz solo frente a mis padres para que al menos no se sientan más enojados o decepcionados del por qué no puedo ser, por ejemplo, una niña que puede reír o sonreír como otros. Ok,
¿por qué dices eso? Porque mayormente mis padres me saben decir que una niña normal es como que una niña que pueda sonreír y ser feliz y que no pueda mostrar una cara triste o enojada. Ujú. Y eso. ¿Y es por eso que procuras siempre estar feliz con ellos? Sí, o intento al menos, aunque no responderles tanto a mis padres, pero al menos sonreír un poco. Ok, y entonces ellos no saben, digamos, que tú te puedes sentir triste en algún momento. Mayormente, sí, algunas veces, pero mayormente mi cara parece enojada y mis papás les molesta eso, pensando que estoy enojada cuando estoy triste. Y si estoy triste, mis papás me preguntan, ¿por qué acaso tú haces algo, tú ayudas algo en la casa? Ujú. Ok, entonces básicamente, ¿cómo puedes describir tu estado de ánimo ahora? ¿Solamente preocupada o cómo lo describes? Tengo tensión. Tensión, Sí. sientes tensión en tu cuerpo. Sí. Del 1 al 10, 8. 8. ¿Y las otras emociones? Tensión, preocupación, estrés, creo que así sería para... ¿Y también en ese mismo nivel? Sí. Ok, ¿y desde hace cuánto? Desde siempre, desde que estaba, desde el año pasado, en las últimas semanas. O sea, Ok. Ahí me comentaste, bueno, que en esas últimas semanas del año pasado es cuando tú tuviste tu intento de suicidio. en quinto fue la primera vez. Ajá. Y en sexto la última. Ah, bueno, en sexto en diciembre. Sí, Ok. Y ahí es cuando tú sentías que, cuando comenzó todo, y ahí es cuando tú, por eso tomaste la decisión. sí. Ok. Aparte de eso, ¿crees que hubo otro motivo en el cual tú hayas tomado la decisión, que no sea por eso? No, sino que no encontraba para lo que yo podía, no encontraba el por qué, cómo lo podría solucionar mis problemas, porque yo estaba en el estado que yo decía que todo era mi culpa y que capaz no iba a reparar lo que estaba haciendo y que todos se iban a decepcionar de mí por no lograr algo. Ah, ok. Entonces básicamente también sentías de cierta manera esas emociones que estaban ahí, Sí, esos sentimientos. Ok. ¿Sientes ganas de llorar a menudo? sí, mayormente cuando mis papás, mi mamá o mi papá me comentan algo de que del por qué no puedo estar bien o del por qué había hecho esas cosas anteriormente o algo así. ¿Y quieres llorar? Sí, me da ganas de llorar porque ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ayer por lo que le había respondido a mi papá, lamentablemente, porque no era por intención ni nada, sino que lo había dicho sin calmar mis palabras, estaba en un momento de tensión y lo había respondido con un pronombre en vez de decir papá, aunque fue sin intención, o sea, yo no, en serio no quería hacerlo con el propósito de hacerlo enojar, pero en vez de eso parece que herí los sentimientos de mi papá y se enojó y mi mamá se puso a llorar y me dijo que por qué era así, tal cosa, por qué no podía, eso. ¿Y te pusiste a llorar? Sí, pero no es sin intención, después me tuve ¿Lo hiciste delante de ellos o cuando estabas sola? Cuando estaba sola. Ok, ¿generalmente sueles llorar cuando estás sola? Sí. ¿Has llorado delante de ellos otras veces? No, nunca. Ok. Hoy día, si te pregunto, ¿tienes ganas de llorar? Un poco, pero no me los aguanto. Y si te pregunto si te sientes triste hoy día, ¿qué me dijeras? Sí, quizás un poco, pero al menos un poco la escuela me aleja de estar en la casa de mis padres y un poco alejarme del estrés que siento cuando estoy ahí, porque cuando me siento estresada es cuando yo estoy con mis padres o estoy en la casa, aunque cuando estoy en la escuela ya me calmo un poco, aunque ya no, mayormente un poco me tranquilizo cuando estoy en clases, aunque ya no me tranquilizo cuando yo estoy en equipo o algo así. Ok, entonces cada vez que estás en tu casa, digamos, empiezas a sentir estrés, tensión y estar preocupada. Sí. Solo en tu casa. En mi casa un poco sí, y en la escuela un poco también, pero no tanto casa, aunque sí. Ok, y básicamente es como que tú entras a tu casa o sabes que ya vas a ir a tu casa y vas a sentir todo eso otra vez. Sí, porque quizás mi mamá
o mi papá, aunque cuando yo no estoy en la escuela capaz se enteraron por algo y están enojados. O quizás mi mamá se enteró de algo que yo hice y quizás sí está enojada. O no sé. Ok. ¿Alguna vez nunca te has sentido, digamos, demasiado eufórico, demasiado feliz? No, nunca. No. Generalmente tu estado de ánimo, si tuvieras que decir, es más tenue, más bajo, Tenue. más plano. Sí, más plano, o sea, naturalmente sé estar medio recto, o sea, no sé ni estar feliz ni triste, aunque mayormente estoy más tensa, como al medio y para abajo, no para arriba nunca. Casi nunca para arriba. Sí. Digamos, si alguien hace algo que a muchos le parece gracioso, ¿a ti te parecería lo gracioso? No, no tanto. Algunas veces, pero raras veces me pasa eso, pero no. Ok, entonces generalmente es como que suelen pasar ciertas situaciones y tú solamente sueles estar en plano, digamos, con un sentimiento plano. Sí, aunque si me río o algo así, cuando otros también se ríen, solo me río eso cuando para encajar en que las personas no me miren raro o me digan por qué no me río igual que ellos. Ah, ya, ok, pero nunca porque tú quisieras hacerlo en realidad. Sí. Ok, pero entonces tu estado de ánimo solamente suele estar plano o suele estar bajo. Plano. Ok, entre los dos o Sí. más plano. Más plano. Más plano. Y las que suelen estar bajo, ¿en qué ocasiones son? ¿A qué te refieres con un estado de ánimo bajo? O sea, cuando estás triste, Sí. que es muy poco o mucho. 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 ¿A qué te refieres con mucho? Que me da ganas de jalarme el cabello y así, o no sé, cuando me pasa algo realmente que me avergüenza o que siento que la malogré. Ok. ¿Sientes que te sueles molestar por cosas pequeñas tan fácilmente? Sí. ¿Y qué es lo que sueles hacer cuando te molestas por cosas pequeñas? Me empieza a calentar la cara y solo imagino qué hubiera hecho en vez de hacer tales cosas y no sé, solo me da ganas de responder. Responderte. Sí. Ok. ¿Y elevas la voz o a veces explotas y no hay un motivo en realidad que lo necesite, pero tú solo de la nada elevas la voz o explotas y ya? No, mayormente ahora que lo recuerdo no. No. Solamente te sueles enojar, sí, por pequeñas cosas. Sí. Ok. Usualmente uno de esos enojos es, bueno, cuando estás en tu salón y tus compañeros suelen hacer ruido. Sí, o cuando siento que alguien de mi grupo no hace algo bien o hace más ruido o que el profesor me faje puntos por eso. Ok. ¿Y solamente cuando no hacen algo bien en grupo o generalmente, digamos, tú estás sentada y, digamos, un compañero se puede equivocar en algo él solo? ¿También te molesta o no? De mis compañeros lo que les pasa no me importa. Lo que me pasa es cuando están ya alrededor mío, que eso también me perjudica a mí. Ok. ¿Sientes que pierdes con facilidad la calma? Sí. ¿De qué forma? La forma de que, ¿cómo se llama? Alguien comete un error cuando también a mí me pueden bajar la calificación. O sea, en esos momentos es cuando sientes que pierdes la calma. Sí, pierdo la calma y no hace algo rápido. O cuando no haces algo rápido. Sí. O sea, cuando estás trabajando en equipo generalmente. ¿Y en tu casa? En mi casa pierdo cuando, por ejemplo, mi papá opina otra cosa y yo también opino otra cosa, solo eso. Solo ahí es cuando pierdes la calma. Sí, pero no se lo digo, solo lo hago como que solo doy un argumento del por qué no estaría bien el cosa. Bueno, y eso. Ok, pero me comentaste que sueles responderle a veces a tu papá. ¿Crees que eso no sería perder la calma o no en realidad pierdes la calma? Quizás sí, esas veces, naturalmente sí me sé molestar un poco más en mi casa porque, no sé, pierdo la calma fácilmente aunque no pueda, o sea, intento después volver a que mis padres no se enojen conmigo, pero no, o sea, no lo puedo evitar por una razón, o sea, quisiera solo callarme y listo, pero no puedo. Ok, ¿y eso te pasa con ambos papás? Sí. ¿Con ambos es lo mismo? Sí. Ok. ¿Últimamente te has sentido más nerviosa con palpitaciones, con boca seca, Sí. nudo en la garganta? No en la garganta, no, más bien boca seca y como que se me dolía el corazón más y ¿Sudoración? no.
pero mis manos se sienten calientes aunque no esté sudando nada. Okay. ¿En qué momentos? Por ejemplo, ayer cuando estaba empezando a llorar por la situación, y también por eso, porque cuando estaba llorando me estaba empezando a palpitar fuertemente la parte derecha, o no sé, y así. Ok, pero solamente cuando estás llorando, cuando estás en tu casa, o también te ha pasado en el Cuando colegio. estoy en la casa no, siempre lloro cuando estoy en casa, no, casi nunca me sucede en la escuela. Pero las palpitaciones, la sudoración, eso. Sudoraciones no, casi nunca me dan. Antes, cuando estaba en quinto y sexto, sí, pero a mí lo de las palpitaciones sí me pasa frecuentemente algunas veces cuando me siento nerviosa por algo, cuando ya me toca exponer o algo así. ¿Y sientes que se te falta la respiración o algo? Sí, me falta respiración y que me empieza a doler un poco más el pulmón. Ok, ¿y eso es cuando solamente vas a exponer? Exponer o cuando la profesora me llama para hacer una pregunta y algo así. Ok. ¿Eso cuándo fue la última vez que te ha pasado? Hace una semana. Hace una semana fue la última vez que han expuesto, has salido o has opinado. Sí. ¿Y has sentido esas sensaciones en tu cuerpo? Sí, o cada vez que opino me da nervios porque quizás me equivoco o los demás se aburren. Intencionalmente siempre los chicos de mi edad se empiezan a burlar diciendo, ese error estaba mal, no debía decirlo, debía hacer otra cosa. Ok, listo. ¿Te incomoda cuando hacen comentarios acerca de ti? Sí, me incomoda y me da ganas de golpearlos. También. ¿Eso es siempre? Sí. Ok, digamos, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa sensación? Hoy día en la mañana. ¿Cuando un compañero dijo algo de ti? Sí. ¿Qué es lo que dijo? No, más bien cuando yo me quedé sentada en un puesto y ese compañero se atrapó diciendo que ya era su puesto en ese rato. Ajá. Y me empezó a decir, me empecé a insultar un poco todo y después esta cosa. Pero yo lo dejé pasar, aunque sí me hizo sentir vergüenza a mí porque quizás los otros no me hubieran visto, me han visto y los otros quizás habrán dicho que quizás, no sé. ¿Y sentiste la sensación de querer golpearlo? Sí. Ok. Entonces, bueno, sientes a veces que te enojas con facilidad, ¿cierto? Sí. En casa y acá. Sí. Ok. Listo. ¿Dónde me dirías que hay un ambiente más positivo de tu casa? O sea, dentro de tu casa, ¿cuál considerarías tú que es un ambiente positivo? Mi habitación. Tu habitación. ¿Cuando estás sola? Sí, mi habitación o la cocina. ¿Cuando también estás sola en la cocina o cuando estás acompañada? Sí, sola en la cocina. Ok. Ya, vamos a terminar con últimas preguntas, ¿te parece? Sí. A ver, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante, Angie? De que quiero tener mi propia casa y mudarme sola sin tener a nadie con quien al menos me discriminable. O sea, solo estar en una propia casa. Ok, ¿eso es lo que te motiva a seguir adelante? Sí, de al menos seguir sola sin que nadie me hable. ¿Y hay alguna persona que te motiva a seguir adelante? No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces básicamente tu sueño es llegar a tener una casa para poder estar sola. Sí, sola o al menos hablar con mis padres, pero al menos tener una casa donde no me sienta estresada. Ok, ¿y la casa que tienes ahora no cumple con eso? Sí, quizás sí. ¿De qué forma entonces? De que no me estrese, o sea, sí, que no me estrese con los problemas que tienen ellos o los que mis tíos dijeron sobre mi papá y así. Ok. ¿Te gusta el colegio, Angie? Sí, me gusta. Si te invitaran a participar en alguna actividad ahora, en algo que puedas destacar, ¿aceptarías? Sí, pero sin estar frente a nadie, o sea, solo en el auditorio y eso. Ok. Solamente tú sola. Sí. Y no algo que tengas que hacerlo en público. En público, o sea, quizás hacer un poema, pero solo frente a los tutores con quien debo presentarme, pero así nadie más de un estudiante. Ok, si yo te pregunto cuáles serían tus metas a corto, mediano y largo plazo, ¿me las puedes decir? Sí, quizás sí. Estudiar la carrera de ingeniería
ambiental, aunque no tanto, pero sí es un poco el sueño de los ingenieros que quiero estudiar, y también ganar una beca y conseguir mi propia casa. Ok, entonces esos son de corto, Sí, o mediano no. y largo plazo. Sí. Ok. ¿Tú te sientes libre de tomar tus decisiones allí o consultas a alguien primero para hacerlo? No la consulto a nadie, solo yo. Ok. ¿Hay situaciones en que consideras o piensas que es importante las opiniones de los demás? Sí. ¿En qué momentos? En momentos que, por ejemplo, un compañero me empieza a decir, pero Angie, escoge este es más bueno y así. O sea, me empiezo a dudar de qué podría escoger otra cosa. Pero al final siempre escojo yo solo todo. Ok. Si te pasaran cosas, tú, digamos, por ejemplo, tú estabas concursando en algo y tú dices, y ganas un premio, y tú dices, yo gané este premio porque yo me esforcé, o dices, yo gané este premio porque fue suerte. Porque fue suerte. ¿Siempre dices eso? Sí. O sea, ¿tú crees que las cosas que te puedan pasar es porque ha sido parte por fuera, o sea, porque otras personas fue por suerte o cosas así? Sí, por suerte. ¿Nunca crees que es porque en realidad tú te lo merecías ganar? No, al contrario, me sorprendo del por qué o qué habré hecho yo para ganar. Digamos, con tus notas te puede pasar así. Por ejemplo, en comunicación tú puedes que tengas AD, pero tú dices, esa es suerte porque yo creo que tenía una B. Sí, ¿Sí? sí. ¿Muy seguido? Muy seguro, casi siempre. Ok. Listo. Entonces, Angie, con esto hemos terminado, ¿te parece? Sí. Listo.